tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fabio Viso y esto es Sin Rodeos, porque las cosas se dicen de frente. Semana de convulsión social y política. La semana ha tenido diversas situaciones críticas, tanto en el gobierno, en el Congreso, en la Fiscalía de la Nación y en la misma ciudadanía. El martes 9 de agosto fue un día muy duro para el presidente Castillo. Ese día, la Fiscalía y la DIVIAC fueron hasta Palacio de Gobierno para detener preliminarmente a su cuñada Jennifer Paredes. Como sabemos, a Jennifer Paredes se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias porque ella apareció en un video junto al empresario Hugo Espino ofreciendo una obra en el distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Pero también, según la Unidad de Inteligencia Financiera, se descubrió que los hermanos de la primera dama hicieron una transferencia de aproximadamente 90,000 soles a los hermanos Espino. Pero la empresa de los hermanos Espino, en octubre del año pasado, ganaron un contrato con el Estado por más de 3 millones de soles. Entonces, se decidió también abrirle una investigación por presunto lavado de activos y a eso se le agregó la investigación por presunta organización criminal, incluyendo al alcalde del distrito de Anguía en Chota, el señor Nenil Medina. Justamente a los hermanos Espino y al señor Nenil Medina se les detuvo preliminarmente el día martes 9 de agosto. Pero cuando la Fiscalía y la DIVIAC fueron a Palacio de Gobierno porque tenían la información de que la cuñada estaba ahí, no encontraron a Jennifer Paredes. Pero hay que decir que se demoraron más de 1 hora para dejar entrar a la DIVIAC y a la Fiscalía a Palacio. Entonces, a partir de eso, se empezó a tejer un montón de suspicacias, de teorías, acerca del paradero de la cuñada. Sin embargo, al día siguiente, la propia Jennifer Paredes, en compañía de la señora Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, se entregó al Ministerio Público. También lo hizo en compañía de un grupo de ronderos y organizaciones sociales que protestaron en contra de la fiscal de la Nación porque, como recordamos, ella removió a la fiscal que investigaba a su hermana y también a algunos fiscales que estaban en el caso de los cuellos blancos. Entonces, ella se entregó, pero lo hizo varias horas después de que la Fiscalía de DIVIAC estuvieron en Palacio de Gobierno. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué fueron a Palacio si ella había mencionado que no vivía en Lima, que tenía una dirección en Cajamarca, tenía una en Chorrillos? Bueno, la Fiscalía argumenta que tenía la información de que la cuñada se encontraba en Palacio en ese momento. Por eso fueron ahí, pero también, por supuesto, fueron a Chorrillos y a Cajamarca, donde no la encontraron. Pasaron varias horas y recién se entregó. Entonces, lo que todo el mundo se cuestiona es, ¿dónde estuvo Jennifer Paredes entre el momento en que la Fiscalía y DIVIAC entraron a Palacio y cuando se entregó? Bueno, la Fiscalía pidió los videos del despacho presidencial y de Palacio para poder tener información de lo que ocurrió entre esas horas ese día. Sin embargo, el Poder Judicial le negó la entrega de estos videos a la Fiscalía, argumentando que la persona a la cual iban a detener, la señora Jennifer Paredes, se encontraría en la residencia del Palacio de Gobierno, lo que no corresponde el despacho presidencial ni tampoco el lugar donde se encuentra el presidente de la República. Entonces, sin duda, esto ha sido un revés para la Fiscalía, pero seguramente apelarán para poder tener esa información. El presidente ya tiene varias investigaciones y, como sabemos, una de ellas es por encubrimiento. Entonces, la Fiscalía seguramente está buscando encontrar otra acusación contra el presidente de la República, saber exactamente qué pasó en esas horas en las que Jennifer Paredes no se encontraba en Palacio
o qué pudo haber pasado durante esas horas. Lo concreto es que ya el presidente ya se entregó y la situación es mucho más complicada para el presidente. Pero esta detención ha generado que el presidente cambie de estrategia. Ya el fin de semana pasado se vio al presidente Castillo más confrontacional contra el Congreso, contra la prensa y contra la propia Fiscalía. Y durante todos estos días, posteriores incluso a la detención de su cuñada, el presidente se reunió en Palacio con organizaciones sociales, con un grupo de ronderos y también junto a su premier Aníbal Torres y otros ministros, tratando de dar muestra de que no estaba solo, de que estaba acompañado y que tenía al pueblo de su lado o un grupo del pueblo de su lado. Evidentemente, la estrategia del presidente es ahora ser más confrontacional, tratar de poner en contexto de que es víctima de una persecución política, de que lo quieren derrocar, que hay fuerzas que le quieren dar un golpe de Estado. Ojo, es evidente que algún grupo de personas, políticos, no querían ver al presidente Castillo desde el primer día. Pero en estos momentos se está cuestionando actos de corrupción durante su mandato. Por lo tanto, se requiere una investigación exhaustiva de todas estas situaciones. Por lo tanto, el presidente no tiene por qué victimizarse. Debe someterse a las investigaciones para poder llegar a la verdad del asunto, para poder saber si está o no involucrado en estos actos de corrupción que se están denunciando en la Fiscalía. Pero evidentemente lo que preocupa es que ya en estos días se ha podido ver algunos atisbos de una posible futura convulsión social en caso al presidente Castillo lo remuevan del cargo. Yo creo que no debemos minimizar estas situaciones. Yo escuchaba que algunos decían, no, son 50 personas, son pocas agrupaciones, que el presidente realmente está solo, que no va a ocurrir nada si lo sacan. Yo creo que si tenemos ese pensamiento, nos podemos llevar una ingrata sorpresa. Debemos ya entender que Lima no es todo el país, que el Perú es muy grande, que las personas no piensen igual aquí que en otros lugares y que la percepción de otra parte de la población puede ser muy diferente a la que se tiene aquí. Entonces no podemos jugar con fuego. En una encuesta realizada por CPI hace unos días, se supo que solamente el 6.5% de los encuestados aprobaban la labor del Congreso de la República. Teniendo en cuenta que la otra encuesta realizada, la encuesta de IEP, daba el 10% de aprobación, está más o menos demostrando una tendencia negativa de la aprobación del Congreso. El Congreso está cada vez más desprestigiado y eso es grave para la democracia. ¿Cómo es posible que el poder que debe encargarse de fiscalizar al gobierno tenga menos aprobación que el presidente de la República? Eso es grave y mucho más en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, donde se le está investigando al presidente por presuntos actos de corrupción. Pero algunos se preguntarán por qué pasa esto, por qué el Congreso tiene menos aprobación. Lamentablemente, la percepción que tiene mucha gente es que el Congreso vela por sus propios intereses y no por los intereses del país. Y eso es lamentable. Eso es realmente lamentable. Pero también preocupa esto porque en estos momentos también hay congresistas que están en el ojo de la tormenta. Está el caso del congresista Freddy Díaz, acusado por su ex trabajadora de violación sexual. El congresista Freddy Díaz se mantiene en su cargo desde ese momento, desde el momento que lo acusaron. Y recién hace unos días se presentó una acusación contra él en la Comisión de Ética por este caso. Pero sabemos muy bien que esto va a demorar, que es un proceso largo y que, mientras tanto, el congresista va a poder estar ahí como si nada hubiera ocurrido. Y por otro lado, está el caso del congresista Wilmar Helera. Hasta hace unos días era el tercer vicepresidente de la mesa directiva, encabezada por la congresista Lady Camones.
Pero cuando salió la sentencia de 6 años de prisión por el delito de colusión agravada, finalmente tuvo que salir del cargo y se nombró en su reemplazo al congresista Alejandro Muñante, que fue una votación que se realizó el jueves, ¿no? En una segunda votación, porque en la primera no se alcanzaron los votos necesarios, fue el congresista Muñante quien ganó el puesto de Wilmar Helera y él va a estar en la mesa directiva ahora como tercer vicepresidente. Pero el caso del congresista Wilmar Helera es bastante grave, porque está condenado, porque lo acaban de sentenciar y porque han ordenado la inmediata captura del congresista. Sin embargo, él se encuentra no habido, pero presentó un comunicado donde menciona que como esto es una sentencia en primera instancia y no una sentencia firme, va a seguir ejerciendo su cargo de congresista de la República. Es decir, para el señor Helera no tiene por qué salir del cargo, no tiene por qué ser desaforado, no existe absolutamente ninguna razón para que eso ocurra. Como sabemos, esto es un mandato judicial. Han exigido orden de detención, pero en este momento el congresista está no habido. Entonces, con estas situaciones que he mencionado, ¿cómo el Congreso de la República puede ser el poder que nos libre de esta crisis gubernamental? Es realmente una contradicción tremenda. Y si a eso le sumamos el bochornoso espectáculo protagonizado el día jueves, precisamente el día de la votación para elegir al nuevo miembro de la mesa directiva, sin duda el Congreso de la República cada vez está más delegitimado. Lamentablemente, el día jueves fue un día muy tenso. La congresista Yarrow mencionó que algunos congresistas se vendían por un plato de lentejas. Esto evidentemente incomodó a un grupo de congresistas, principalmente a aquellos que se les indica como los niños. Recordemos que Karen López y Bruno Pacheco mencionan que hay algunos congresistas llamados de esa forma porque obedecían al presidente de la República. Y uno de los congresistas que, según Karen López, sería parte de este grupo de los niños, sería Darwin Espinosa. Este congresista de Acción Popular tuvo un altercado contra su correligionario, el congresista Wilson Soto. A Wilson Soto se le considera más cercano a Mari Carmen Alba, en cambio a Darwin Espinosa de la otra facción. Se vio en esta discusión que el congresista Wilson Soto como que empuja a Darwin Espinosa y este reacciona como diciéndole que no lo tocara. Y luego vemos que Wilson Soto tiene una leve descompensación. Y ahí se acerca Mari Carmen Alba, que se le vio bastante molesta, fastidiada, y empezó a decirle algo a su correligionario. Y ahí empieza otro altercado más. La congresista Mari Carmen Alba sujeta del brazo a Isabel Cortés, de la bancada Cambio Democrático. La congresista Isabel Cortés se veía que le estaba diciendo algo, y en ese momento la congresista Alba aparece, la coge del brazo y le increpa. Supuestamente lo que le habría dicho es que no se metiera en su bancada. La congresista Alba, ya cuando era presidenta del Congreso, tuvo actitudes prepotentes, bastante fuera de lugar, y ahora hay que sumarle esta actitud. Sin duda, la congresista se le vio déspota, se le vio malcriada, irrespetuosa, y esto lo único que hace es empeorar aún más la imagen del Parlamento de la República. ¿Cómo es que este poder del Estado va a ser el que fiscalice al presidente de la República si tienen estas actitudes? Lamentablemente, hay que decirlo, el Congreso de la República es parte de la crisis, es parte del problema. Y por eso no es de extrañar que gran parte de la población pida un adelanto de elecciones según las últimas encuestas. En el siguiente bloque hablaré sobre los cuestionamientos a la fiscal de la Nación y de esta situación crítica que atraviesan también los medios de comunicación en estos momentos. Estos están siendo cuestionados y criticados por una aparente parcialización en estos momentos que se investiga al presidente de la República. Volvemos.
estamos de vuelta con Sin Rodeos, porque las cosas se dicen de frente. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en los últimos días ha sido duramente cuestionada. ¿Y esto por qué? Porque ella ha removido a la fiscal que veía el caso de su hermana, la señora Emma Benavides, que fue acusada por presuntamente haber cobrado coimas para liberar narcotraficantes. La fiscal que veía su caso era la señora Bersabet Revilla, una fiscal que fue despedida entre aplausos en el Ministerio Público y de gran experiencia. Este fue uno de los primeros grandes cuestionamientos que se le hizo a la fiscal, porque siendo la investigada su hermana, ella debería mantener la imparcialidad, debería estar lo más alejada posible de este caso, porque es un caso muy sensible. Y es evidente que al ser un familiar suyo, los reflectores iban a caer sobre ella si es que algo pasaba en ese caso. Pero ese no fue el único movimiento cuestionable que hizo. También sacó al fiscal Pablo Sánchez del caso de los cuellos blancos. Y también retiró al fiscal Fernández Alarcón y Fanny Quispe. Esto generó el rechazo de otros colegas del mismo caso y estos renunciaron a su cargo. Esto puso en crisis al equipo que investiga el caso Cuellos Blancos y también genera mucha preocupación sobre el futuro del caso. Mal haríamos si no cuestionamos estos movimientos, si no cuestionamos esta situación. La fiscal de la Nación ha negado de que haya desarticulado el equipo que investiga Cuellos Blancos. Sin embargo, que tantos fiscales probos estén renunciando debe llamarnos la atención. En estos momentos no estamos para tomar un bando ni para decir de que si criticamos a la fiscal de la Nación por estas actitudes, estamos jugando a favor del gobierno. Los cuestionamientos que se le hacen a la fiscal de la Nación son válidos y se deben hacer. La fiscal de la Nación es la máxima autoridad del Ministerio Público. Por lo tanto, tiene que ser una persona intachable en todos los sentidos y sobre todo imparcial. Así como se valora que se esté investigando al presidente de la República, cosa que no había ocurrido antes con otros fiscales, también se pide que la fiscal en los otros casos de corrupción también se mantenga firme, porque lamentablemente estos movimientos que ha realizado están poniendo en entredicho su propia reputación. Y no es posible que tanto el gobierno como el Congreso, como el Ministerio Público estén cuestionados en estos momentos de crisis. Lo que sí preocupa es la labor que están teniendo los medios de comunicación en estos momentos. Los medios de comunicación tienen una labor importantísima en momentos de crisis, en momentos donde hay acusaciones graves de corrupción en el gobierno. Lamentablemente, a ojos de la ciudadanía, la prensa está siendo parcializada. Y deberíamos preguntarnos por qué está pasando esto. Ojo, que cuestionar a la fiscal de la Nación por estos movimientos no significa estar jugando a favor del presidente Castillo. Porque lo que se le está cuestionando es acerca de los otros casos. Como la propia fiscal de la Nación lo dijo, la ley debe ser igual para todos. Entonces, se deben cuestionar estas actitudes. No podemos tampoco ponernos en esa posición de elegir un bando. Lo que se tiene que hacer es periodismo. La responsabilidad del periodista es con la ciudadanía. Si la ciudadanía no confía más en el periodismo, la situación se pone crítica. Y esto terminará favoreciendo a los políticos que buscan desprestigiar a los medios de comunicación, sin duda alguna. Por eso creo que los medios de comunicación tienen que guardar la ecuanimidad, la imparcialidad en estos momentos. No se puede tener actitudes que ante los ojos de la gente demuestren una parcialidad. Se debe cuestionar a la fiscal de la Nación, se debe cuestionar al Congreso, se debe cuestionar al presidente, se debe cuestionar a cualquier poder del Estado que esté haciendo mal las cosas.
porque esto no es un juego de tronos. Acá no significa estar en un bando y estar en el otro. Acá significa cuestionar las acciones que pueden perjudicar a la población, que pueden perjudicar al país. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que deberíamos hacer. Y tener también autocrítica. En momentos de crisis es cuando se debe mostrar mayor responsabilidad. Y la verdad es que en estos momentos el rol de la prensa es fundamental. Todos los casos se deben investigar por igual. No se pueden poner excusas, porque lamentablemente luego aparecen los políticos a victimizarse, a usar que la prensa está en su contra, que todo es parte de un complot para sacarlo del poder. Y desgraciadamente hay algunas acciones que terminan favoreciendo esto. Por eso debe haber una reflexión para que esta situación no siga así. Ya bastante tiene la población con el desprestigio del gobierno, del Congreso, incluso del Ministerio Público, para que también la prensa esté cuestionada. Muchas gracias. Esto fue Sin Rodeos, porque las cosas se dicen de frente. Hasta una próxima oportunidad.